Buenas tardes con todos y todas las presentes. Mi nombre es Luis Espinosa y soy editor junior del Outsider. Es un gusto para mí poder saludar a todos y todas las presentes que nos acompañan el día de hoy en este gran evento que se denomina ¿Qué significa ser refugiado o una refugiada? En honor a esta importante ocasión tendremos la compañía de destacadas ponentes quienes son Ariana Tanca, Cheryl Mertens y Sofía Zaragozín. Bueno, el conversatorio de hoy tendrá como objetivo analizar un panorama complejo de lo que implica ser un refugiado y refugiada en la actualidad, y tendrá un enfoque dirigido al contexto en Afganistán, y se realizará una revisión histórica de cómo se desarrolló y cómo se está desarrollando la política histórica en Afganistán. En segundo lugar, se hablará sobre las implicaciones sociales y geográficas referentes a la movilidad humana y la situación inmigrante en calidad de refugiado de la población afgana. Y finalmente, se abordará la capacidad de respuesta y ayuda humanitaria del Estado ecuatoriano en relación a la movilidad humana. Bueno, a continuación se realizará una breve presentación de las ponentes del día de hoy. En primer lugar está Ariana Tanca. Ariana se destaca por ser una politóloga y autora. Ella dirige una academia digital de empoderamiento ciudadano y se destaca como fundadora de Escríbete, que es un centro de escritura y pensamiento. En segundo lugar está Cheryl Mertens, quien se destaca por ser profesora, investigadora y coordinadora de Sociología e Historia de la USFQ y tiene un PhD en Sociología de la Universidad de Manchester en Inglaterra. Ella ha trabajado en educación superior en el Ecuador desde el año 2012 y ha ejecutado varios proyectos de investigación sobre el tema de migración, incluyendo proyectos recientes con CARA Internacional y la Organización Internacional de Migraciones. Finalmente, nuestra tercera ponente es Sofía Zaragozín, quien es profesora e investigadora de la USFQ y sus investigaciones se centran sobre la geografía feminista descolonial y procesos de racialización del espacio, y forma parte del colectivo Reexistencias Cimarronas. Bueno, a continuación avanzaremos con las intervenciones de las ponentes y para aquello hemos desarrollado una serie de preguntas. En primer lugar, la pregunta estará dirigida para Ariana y la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los principales antecedentes históricos a tomar en cuenta para entender el presente conflicto sociopolítico en Afganistán y que han ocasionado en el territorio afgano? Bueno, primero que todo, saludar a todas las personas que nos están viendo, mis copanelistas. La verdad es que es un gusto y un honor compartir esta tarde con ustedes hablando sobre un conflicto que realmente nos acompaña desde hace muchísimo tiempo, pero creo que hoy en día ya estamos de cara a una crisis no solo a nivel de derechos humanos, bueno, a nivel de derechos humanos, pero también lo vamos a ver en conjunto con otra crisis que ya tenemos, pues que es la pandemia. Y bueno, sin más que eso, me di una breve introducción. Y bueno, el conflicto en Afganistán realmente se suele pensar que empieza con la ocupación de Estados Unidos, pero realmente empieza desde hace muchísimo tiempo. La ubicación de Afganistán lo hace un lugar estratégico para varias potencias. En su momento lo fue para el conflicto que existía entre India y Pakistán, en su momento entre India y Gran Bretaña. Hasta Alejandro Magno pasó por esos territorios y siempre ha causado conflictos. Pero en la historia moderna realmente esto empieza una vez que cae la monarquía y empieza la ocupación soviética, ¿no? En ese momento se llamaba la República Democrática de Afganistán, que más o menos va desde 1978 hasta 1992, y es ahí cuando es la famosa Revolución de Abril, que lo lidera el Partido Comunista, naturalmente apoyado por Rusia. Y esta es como la primera fase de este enfrentamiento civil y de conflicto que se eleva a un conflicto internacional. Y esto, recordemos que sucede en medio de la Guerra Fría, entonces naturalmente Estados Unidos también tenía interés de participar, aunque sea en un espacio menor, en esta guerra, y de hecho apoya este grupo insurgente que se llamaba los muyahidines, y los apoya con armas a través de el servicio, no recuerdo el nombre porque no es servicio de logística, pero fue con logística del gobierno o del régimen de Pakistán.
Y finalmente los mujahidines toman el poder luego de algunos años de guerra civil, lo que es recordemos que igual durante la ocupación soviética hubieron ciertos avances en materia de institucionalidad, ciertos avances para los derechos, sobre todo de las mujeres, y esas son las fotos que nosotros vemos de las mujeres en Afganistán, en minifalda, pero digamos que los derechos de las mujeres van mucho más allá de poder usar una minifalda, pero aquí se empezaron a dar, sí, bastantes avances en materia de derechos humanos, institucionalidad, pero empiezan a hacer este grupo insurgente, lo que nos lleva a 1992, donde se llama el Estado Islámico de Afganistán, ¿no? Y esto es más o menos de 1992 a 1996, porque es aquí cuando surgen los talibanes, que es el grupo que escuchamos constantemente en las noticias y es el foco de atención. Y como vemos, son varios grupos distintos. Unos son los mujahidines, los talibanes y otro grupo muy distinto es Al-Qaeda que aparece luego, ¿no? Solemos meterlos a todos en un mismo saco, pero son tres grupos distintos con objetivos distintos que nacen en momentos distintos. Bueno, entonces aquí es la siguiente parte de la guerra civil, donde se enfrentan los talibanes con los mujahidines. Y tanto es así que, retrocediendo un poco, que en una escena de Rambo al final, si no me equivoco, salía como una dedicatoria a este grupo, ¿no? A los valientes guerreros mujahidines que luchaban en contra de la ocupación soviética. Entonces, digamos, hasta ahí llegaba el rol de Estados Unidos en esta parte. Los talibanes finalmente los derrotan en 1996 y aquí es donde empieza la vinculación con Al-Qaeda. Al-Qaeda jugó un papel importantísimo en esta parte aquí, en la toma del poder, y sobre todo por cuestiones de logística, de entrenamiento, de armas, de recursos. Lo pasamos de... Aquí es la primera vez que los talibanes toman el poder y recordemos que la toma del poder no es en un día, que cogen y a partir de hoy dicen gobernamos los talibanes, no. Esto es que van avanzando, se van tomando territorio y como les hablaba, el territorio de Afganistán en particular, por ejemplo, es montañoso, tiene cuevas, lo cual permite, digamos, estos avances que sean casi imperceptibles, pero de hecho están ahí. Y normalmente nos fijamos nada más en la capital de Afganistán y no nos damos cuenta de qué es lo que está sucediendo alrededor. Entonces, es así como van avanzando los talibanes, digamos un poco lo que estábamos viendo hoy en día. Y cuando toman el poder por primera vez los talibanes, lo denominan el Emirato Islámico de Afganistán, que va desde 1996 hasta el 2001, cuando Estados Unidos le declara la guerra a Al-Qaeda y a todas las personas que permitieron el ataque a las Torres Gemelas, que este mes ya cumplieron 20 años desde ese día. Entonces, como vemos, son tres grupos distintos y en la Operación Libertad Duradera, que es el nombre que se le llama a la intervención de Estados Unidos en Afganistán en el 2001, Estados Unidos asume, digamos, un régimen pro-occidente, le vamos a decir, con apoyo de ciertas facciones de los mujahidines que se llama la Alianza del Norte, que no necesariamente es pro-Estados Unidos, vamos a llamarle un régimen pro-occidente por ponerle algún tipo de etiqueta. Pero la verdad sea dicha, es que este gobierno tampoco nunca se ocupó primero de ganar legitimidad. Sabemos que un Estado no se puede mantener si no hay legitimidad. Entonces nunca hubo esta construcción de legitimidad. ¿Por qué? Porque Afganistán hasta el día de hoy es un país corrupto, es un país pobre, es un país desigual, es un país donde todavía hay analfabetismo, donde todavía las personas se mueren por enfermedades como digamos, la difteria. Entonces, la suerte de régimen que se instauró no hizo nada tampoco por ganarse esa legitimidad. Entonces pongamos un ejemplo muy concreto, digamos las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas necesitan de recursos, los soldados necesitan su salario pues para mantener a su familia. Entonces, ¿qué pasa si ni el mismo Estado te otorga esto? Naturalmente, si viene un grupo insurgente y te ofrece dinero, mujeres y digamos alguna calidad de vida, tú lo tomas. Entonces, si no tienes ejército, tu legitimidad se empieza, digamos, a desdibujar desde ese momento. Nunca hubo la construcción de una identidad estatal, porque el tema en Afganistán también juega muchísimo los grupos religiosos, las etnias religiosas. Entonces,
hay varios factores que confluyen. El sentimiento de pertenencia no es tanto al Estado de Afganistán, sino más bien al grupo religioso con el que tú te identificas, ¿no? Que hay varias, si le vamos a poner un nombre, digamos, facciones o diferentes grupos étnicos. Entonces, esto complica aún más la construcción de este Estado, y es por eso que vemos constantemente estas luchas internas. ¿Y qué pasa? Cada vez que hay una lucha por el poder, entra un grupo, sale y hay un vacío por el poder. Entonces es una construcción, es una pelea continua por quién ocupa el poder y los vacíos que esto genera. Más no hay una intención, y nunca ha habido una intención real de, digamos, institucionalizar al Estado y, digamos, responder ante las necesidades que tienen y los problemas que tiene el país. Porque nuevamente es una pugna constante de poder, es una pugna constante de facciones, y eso es lo que estamos viendo ahora y el resultado que estamos viendo ahora, y digamos, y es lo que tenemos que estar pendientes, que cómo se va a manejar el nuevo suerte de régimen, de dónde va a salir esa legitimidad. Hemos visto anuncios preocupantes, ¿no? En cuanto a materia de derechos humanos. Justamente ayer leí una noticia sobre las nuevas regulaciones que van a haber tanto para hombres y para mujeres. Entonces, naturalmente nos causa un poco de conmoción este ascenso de los talibanes, pero si nos remontamos incluso a ver los hechos, no fueron hechos violentos, ¿no? Ellos entraron y fueron, no voy a decir recibidos, pero tampoco es que es una guerra civil, ¿no? Entraron porque ya había un avance importante, y al fin y al cabo el régimen anterior no tenía esta legitimidad, ¿no? Y también los anuncios del retiro de tropas. Entonces todo se dio para que los talibanes entren como en su casa. Lo que vamos a ver es cómo van a manejar el tema de la legitimidad, cómo la van a construir, y obviamente en la construcción de esa legitimidad no deberían, en el deber ser nos indica, la violación a los derechos humanos, y como comunidad internacional eso es lo que estamos viendo, ¿no? Estamos pendientes a este tipo de acciones. Y ya para terminar, y es que naturalmente son grupos violentos, no hay estabilidad, y al no encontrar oportunidades dentro de tu territorio, la reacción natural del hombre es buscar mejores oportunidades cerca. Sabemos que Pakistán también recibe la población migrante, pero sí podríamos estar viendo un caso similar como lo que ya vimos, y creo que todos vimos y nos conmovió esta foto cuando fue el conflicto en Siria, ¿no? La foto del niño que llegaba, digamos, en las costas en Europa, si no me equivoco, y es algo que ya como comunidad internacional ya lo vivimos, y no deberíamos esperar que esto se repita, ¿no? Entonces, me parece valioso que ya estemos discutiendo cuáles van a ser las acciones de parte de cara a la comunidad internacional para manejar lo que se prevé, esta ola migratoria, dado el conflicto que se ha generado, ¿no? Y pues eso se lo dejo a mis colegas que son expertas en este tema. Estimada Ariana, muchas gracias por tu enriquecedora intervención sobre el complejo contexto de Afganistán. La siguiente pregunta estará dirigida para Cheryl Mertens, y la pregunta es la siguiente. ¿Qué capacidad de respuesta tiene el Ecuador ante la llegada de personas de movilidad, y qué derechos en cuanto a la integración social asegura el Estado ecuatoriano? Hola, buenas noches y muchas gracias por la pregunta. Em, en cuanto a la situación de derechos humanos en el Ecuador y en la capacidad de respuesta del Estado, creo que es importante que notamos que el Ecuador ha sido realmente uno de los mayores receptores de personas en situación de movilidad, sea como país destino o como tránsito hacia otros países en Sudamérica. Y a pesar del hecho que el país tiene algunas de las leyes más progresistas de derechos humanos, migración y asilo en la región, esas leyes incluyen la Ley de Movilidad Humana de 2017, que compromete al Ecuador con un principio de no devolución, no discriminación e integración. Sin embargo, algunas políticas desde 2018 en particular han socavado la intención de la ley, y
en la última década, Ecuador ha otorgado 455 visas de refugiados a refugiados afganos, convirtiéndose en el país latinoamericano más abierto a la recepción de personas en situación de movilidad desde Afganistán. Sin embargo, de lo que entiendo, el canciller ha anunciado también que en este momento no podrán aceptar a más a los 500 nuevos refugiados que estaba como previsto aceptar inicialmente. Y creo que, bueno, todo eso está súper relacionado con la geopolítica, lo que tiene que ver con relaciones con los Estados Unidos en este momento, ¿no? Pero igual, en la región se entiende que vamos a recibir a refugiados de Afganistán. Y creo que en muchos sentidos Ecuador tiene bastante experiencia, que es como que realmente es útil ver esta experiencia en el contexto de la situación actual, ¿ok? Y creo que es importante ver algunos temas como el tema de trabajo, ¿no? La regularización, ¿no? Porque depende también si las personas que van a estar llegando, como lo que está previsto es que van a ser como solamente permitido de quedar de forma temporal, ¿no? Entonces, en ese sentido, los derechos humanos como el derecho al trabajo, derecho a salud, derecho a educación son claves, ¿no? Y hemos visto al respecto de, por ejemplo, el proceso de regularización en Ecuador, a pesar del hecho que sabemos que hay como cerca de medio millón de personas en situación de movilidad en el Ecuador en este momento en relación al proceso de regularización a enero desde en 2020. Realmente han sido pocos visas lo que se han extendido. Por ejemplo, CAREA Internacional ha estimado que son cerca de 11,000 visas que se han otorgado por razones humanitarias, ¿no? Y que eso representa solamente 4.5% entonces de las personas que están en el país. Entonces eso quiere decir que muchas personas actualmente no están accediendo a temas, a lo que sería el trabajo formal, ¿no? Entonces eso realmente quiere decir que no tienen acceso a medios de vida, medias de vida, y que eso realmente limita sus posibilidades dentro del país. Y también, como también hemos visto en la situación de personas en situación de movilidad de Venezuela, si no tienen acceso a estos medios de vida, tienen que encontrar de una forma u otra para poder sobrevivir. Y que para si lo vemos también en cuanto a temas de género, muchos de los programas humanitarios han sido orientadas hacia mujeres y niños adolescentes que son entre la población más vulnerable, pero a la vez lo que es la población de jóvenes hombres, que ha sido como un gran porcentaje de las personas que llegan al país en situación de movilidad, han quedado afuera de muchos de esos programas, y si no tienen las visas para poder trabajar, entonces eso quiere decir que realmente limite lo que van a poder también aportar al país en cuanto a lo que serían sus ingresos, etcétera, de cualquier trabajo. Y si vemos el tema de salud, creo que el tema de salud es otro tema donde hay legislación clara,
para lo que es el acceso al derecho de salud es todavía bien problemática, ¿ok? Entonces, en el caso de COVID, también había muy baja implementación de pruebas COVID y en cuanto a la vacunación, las vacunas han sido realmente, ha sido un excelente esfuerzo en cuanto a lo que son respuestas multisectorales. Pero estas respuestas multisectorales, entonces lo que ha pasado es que esta presión ha sido como súper importante desde la comunidad internacional, desde lo que son las ONGs internacionales, desde la cooperación también. Entonces, en ese sentido, creo que hemos visto que las personas que han decidido vacunarse en el país lo han logrado, pero sí no ha sido como una respuesta inmediata, ¿no? Que, por ejemplo, realmente ha sido solamente a través en el mes de agosto que la mayoría de las personas en situación de movilidad han podido tener acceso a vacunas. Y creo que eso de lo que es una respuesta coordinada desde las ONGs con el Ministerio de Salud ha sido súper importante. También en cuanto a educación, hemos visto que ha sido súper limitado lo que es el acceso a educación. Sabemos que es un derecho humano y que las personas que están buscando acceder al sistema educativo deberían poder acceder a este sistema. Sin embargo, muchas veces cuando llegan al país no están conscientes de lo que son los programas o cómo llegar al sistema escolar, especialmente si están en situación irregular en el país. Y creo que el otro es la discriminación dentro de los sistemas, desde salud, lo que es el trabajo, lo que es educación. Eso también es algo súper importante poder como superar. Y si estamos viendo en la población desde Afganistán, vamos a también tener una situación importante en cuanto a lo que es la lingüística, por el hecho que realmente hay 14 diferentes grupos étnicos que podrían estar llegando para integrarse también en el sistema educativo y en este sentido sería muy difícil poder integrarles completamente en el sistema educativo sin mucha colaboración intersectorial con ONGs internacionales. Y lo que vemos es ahora lo que es el grupo de trabajo en educación, que es parte del GTRM, en el Ecuador han estado colaborando para ver la situación de personas en situación de movilidad dentro del sistema educativo. Pero eso no quiere decir que vamos a encontrar fácilmente una respuesta a lo que es la discriminación dentro y afuera de las instituciones de educación. Y esos son temas que para mí hay que realmente ver y discutir seriamente cómo se podrían resolver. Así que muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias por tu gran intervención, Cheryl. A continuación, vamos a realizar la pregunta a Sofía Zaragozini. Desde un punto de vista crítico, ¿cuáles son las condiciones sociales y geográficas a las cuales se enfrenta el colectivo afgano en una condición de refugio y movilidad? Muchas gracias, Luis. Buenas noches a todas, todos y todas, y muchas gracias también a Shirley y a Ariana que me precedieron. Yo quiero plantear como tres entradas desde los estudios críticos del refugio, desde una nueva propuesta, también desde los feminismos transnacionales, que es el feminismo o la epistemología del feminismo y el refugio. Es una nueva propuesta que están haciendo algunas investigadoras de Brown University. Y también como repensar allá como la colonialidad de género y no reproducirla en el contexto
que estamos hablando hoy noche. Primero, los estudios críticos del refugio, creo que son sumamente importantes para nosotros situar ese debate esta noche y también situarlo en el país, en las conversaciones que vamos a tener y que ya venimos teniendo en relación a movilidad humana. Y los enfoques críticos, los estudios críticos del refugio reconoce esta construcción discursiva del refugiado o la refugiada, ¿no? Se distancia drásticamente de una mirada que mira al refugiado o refugiada como un problema, sino como figuras centrales políticas, y donde no se mira al refugiado como un objeto, ¿no? Ni un objeto de rescate que hay que rescatar, ni tampoco un objeto de estudio, sino un sitio de crítica social y política, ¿no? Y mucho de lo que se está escribiendo en esa línea es análisis multifocales, análisis multiescalar para ver las conexiones, tanto históricas como actuales, de cómo fluye el capital, cómo fluye ciertas formaciones imperiales y militares que resulta en la movilidad, digamos, en los flujos de movilidad que tenemos hoy en día. Entonces hay, digamos, por un lado, un distanciamiento de centrar de nuevo los nacionalismos metodológicos, de intentar comprender esto en esta lógica de reaccionaria de que hay una crisis, sino de verlo en un contexto histórico, pero sobre todo romper con esta idea de que son objetos de estudios, objetos que hay que rescatar, hay que salvar, sino que miremos en esto una posibilidad de una crítica mucho más profunda en relación a conexiones históricas y transnacionales. Entonces, digamos, partiendo desde ahí y relacionándolo con los estudios también del feminismo transnacional que vienen desde algún tiempo ya cuestionando como esa colonialidad de género presente en políticas estatales de movilidad humana o políticas de asistencia humanitaria, quiero resaltar el trabajo de una académica en la Universidad de Brown que se llama Yen Le Espíritu y Lan Doini, que han trabajado justamente sobre la epistemología feminista del refugio, que, digamos, lo que hace es cuestiona, por un lado, esta narrativa liberal de la tragedia, donde siempre se feminiza los cuerpos en movilidad humana, siempre hay una cierta feminización y también hay un cierto espectáculo, ¿no? Justamente la foto que mencionaba del niño sirio, siempre hay una foto de una mujer, un niño, niña, digamos, donde se hace un espectáculo, un cierto morbo, ¿no? De lo que está ocurriendo. Y lo que intenta hacer esta epistemología feminista del refugio es más bien enfocarse en la reproducción social y la innovación, ¿no? Cuestionamos siempre esta representación occidental, especialmente en los medios, y la mirada no es necesariamente sobre las mujeres, sino sobre la intersección entre lo que ellas llaman el duelo del espacio privado y el trauma público, ¿no? Y creo que eso es como muy poderoso. Y está muy en la línea también con lo que están proponiendo geógrafas y geopolítica feminista, que siempre está mirando el espacio cotidiano, la rutina, la intimidad, el espacio privado, para realmente mostrar ahí que hay formas radicales de lucha por parte de personas en situación de refugio. Entonces, digamos, creo que tanto el feminismo transnacional como los estudios críticos de refugio nos están cuestionando estos nacionalismos metodológicos que pueden estar como permeando nuestra mirada, pero también esa esencialización, ¿no? de un escenario donde tenemos que ir a rescatar y donde hay víctimas, y que ha sido además en los feminismos islámicos una narrativa que ha sido constantemente cuestionada, ¿no? De las mujeres musulmanas no son las que tenemos que ir las mujeres occidentales no tenemos que ir a salvar a las mujeres otras, y este también debe ser otro cuestionamiento que mientras, digamos, hay obviamente un cierto flujo de mujeres o de personas o afganas, tenemos que tomar en cuenta cómo no reproducir estos enfoques de colonialidad de género, ¿no? Y es algo que ya, por ejemplo, teóricas en los campos de ciencia política y relaciones internacionales como Cynthia Enloe ya estaban cuestionando, ¿no? ¿Por qué tenemos esta mirada binaria también en comprender procesos de militarización y también de movilidad humana, ¿no? El espectáculo de la mujer niña, las mujeres y niños como siempre victimarios o víctimas de procesos de guerra, de imperialismo, de militarización. Entonces,
quería, digamos, poner esos tres enfoques, tanto los estudios críticos del refugio, la relación con el feminismo transnacional que nos da esta epistemología feminista del refugio, y sí plantear que para ahora, para las medidas que tenemos que tomar, ir más allá de la colonialidad de género, que también implica cuestionar procesos de inclusión ya en la cotidianidad. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todas por su participación. Ha sido un panel sumamente interesante y enriquecedor que nos ha permitido a todos reflexionar sobre la complejidad de las diversas realidades de los y las migrantes y más aún en contextos de conflictos como es en Afganistán. A continuación, vamos a realizar una serie de preguntas que fueron elaboradas por el público. Bueno, aquí hay una pregunta por parte de Mateo y está dirigida para Ariana, justamente. Dice, tras 20 años de ocupación estadounidense en Afganistán, ¿qué falló para que las instituciones de la democracia liberal no hayan arraigado en este país y hubiese un quiebre tan fortuito en su sistema político? Bueno, creo que esto es una pregunta que todos nos hacemos y en relación a lo que mencionaba Sofía, de que a veces pensamos que todo lo occidental va a funcionar fuera de nuestro, digamos, de nuestro metro cuadrado y no siempre es así. Sobre todo porque son instituciones políticas, sociales y jurídicas distintas porque son resultado de procesos históricos de guerras, intervencionismo. Entonces, eso por un lado. A ver, y en la parte realista del tema, Biden salió a decir, tuvo unas declaraciones que decían que la Operación Libertad jamás tuvo un objetivo de nation building, de construir una nación, que es un concepto en las relaciones internacionales, que es cuando se construye un Estado como desde afuera. Y dijo que esa nunca fue la intención de Estados Unidos, ergo que Afganistán siga en el mismo lugar donde está hace 200 años. Y en ese sentido, también hay ahora no recuerdo el libro, pero es de Giovanni Sartori, en el que menciona que cuando hay instituciones religiosas muy fuertes y no hay una separación, digamos, no hay la institución de un Estado laico, es muy difícil que una democracia se desarrolle. A eso yo le agrego que también es muy difícil que una democracia se desarrolle donde hay violencia, donde hay desigualdad, donde hay, digamos, mínimos de condiciones de vida que no existen y que nos están generando porque a su vez no existe un sistema político para canalizar demandas, no existe, digamos, esta respuesta por parte del sistema político a las situaciones sociales que tienen frente. Entonces yo creo que es una mezcla de varios factores y principalmente que no viene desde ahora, ¿no? Lamentablemente la situación de Afganistán es algo que lo vemos desde por lo menos hace más de 50 o 60 años, que son pugnas de poderes constantes justamente porque no existen, no hay una continuidad, no hay institucionalidad de ningún tipo que permita por lo menos instaurar un régimen que responda a las demandas sociales. Entonces, además, ¿cómo podemos hablar, digamos, de algún tipo de prosperidad social, institucional, cuando tienes una guerra constante, ¿no? Entonces, imagínate que tú estás intentando invertir en infraestructura y te caen 700 bombas encima. Entonces, empezás desde cero. Entonces, yo creo que tiene que mucho que ver la estabilidad regional, la estabilidad, la paz es necesaria. El hecho que las instituciones religiosas son muy fuertes, y esto no es un juicio de valor, ¿no? Es algo que de hecho existe, y que no hay una capacidad de respuesta institucional hacia la violencia, la desigualdad. Entonces, digamos que esta falta es lo que no permite, además que no hay voluntad tampoco, yo creo que eso es lo más importante. Ningún régimen o persona que ha asumido el poder no ha tenido esta voluntad de institucionalizar al país. Y digo institucionalizar y lo vemos, digamos, en términos occidentales, pero me refiero a, digamos, construir algún tipo de Estado, de régimen que tenga una capacidad de respuesta, que goce de legitimidad interna y externa,
y que pueda responder naturalmente a las necesidades que tiene el país. Y eso es algo que luego de 50 o 60 años en el conflicto aún no se tiene. Entonces, yo creo que eso es una suma de factores también. Muchas gracias, Ariana, por tu respuesta. A continuación está una pregunta por parte de Javier Dávila para Sofía Zaragozín. La pregunta es la siguiente. Desde una perspectiva de género, ¿qué diferencia podría trazarse entre las expresiones de solidaridad del feminismo liberal y feminismos anti-establishment como el decolonial o el feminismo del sur hacia las mujeres afganas? ¿Es útil o importante trazar esta diferencia dentro del propio feminismo? Muchas gracias, Luis, y muchas gracias, Javier, por tu pregunta. Hay una diferencia, digamos, drástica, ¿no? Entre cómo la mirada que tendría un feminismo liberal versus un feminismo descolonial o del sur. Pero el feminismo liberal, digamos, que es digamos, el que representa esa mirada más occidental, the Western gaze, ¿no? Sobre los derechos de las mujeres, es el que está en la política pública, es el que está en, digamos, el discurso y la práctica de derechos de las mujeres y también derechos de población LGBTQ, es el que ha sido internacionalizado. Entonces, el que va a estar presente cuando se implementen políticas y prácticas para mujeres afganas en diferentes expresiones de movilidad humana va a estar, digamos, la institucionalizada, va a estar el feminismo liberal. Digamos, y además porque es el que está permeando la relación entre organismos internacionales, gobierno, quién recibe o no fondos ya en el territorio. Entonces, eso digamos que es muy difícil descolonizar esa parte o cuestionar, digamos, de manera sistemática, porque es realmente una institución y es, digamos, lo que se ha criticado desde otros feminismos. Ahora, en la praxis existen, y hay un colectivo que se llama incluso feminismo descolonial transnacional, que realmente está poniendo en práctica la relación entre los feminismos descoloniales de América Latina con, por ejemplo, los feminismos islámicos. Y hay conversaciones lindísimas y hay realmente incluso cómo se desarrollan las asambleas, el idioma en el que se hace, los manerismos, todo es realmente pensado profundamente para que no predomine la mirada occidental, pero ya en la escritura y también diría como la militancia social que más está presente en América Latina, no tenemos mucho diálogo con quien sería importante para el caso que estamos discutiendo hoy noche, que serían con los feminismos islámicos. Es decir, la discusión que tenemos entre feminismos comunitarios, indígenas, descoloniales latinoamericanos, con los feminismos islámicos, ese, digamos, es un paso todavía digamos, a dar de manera mucho más sostenida. Como te comento, existe unos ejemplos, pocos a nivel global, pero casi todo lo que se escribe está siendo, digamos, geográficamente muy distanciado. Todavía no tenemos ese diálogo que realmente necesitamos. Muchas gracias por tu respuesta, Sofía. A continuación está la pregunta dirigida hacia Shell por parte de María Fe. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles serían los puntos clave de diferenciación entre la diáspora venezolana y la migración actual que está ocurriendo en Afganistán? ¿Cuáles son las consideraciones que debemos tener en cuenta para entender estos dos fenómenos al hablar de refugiados? En ambos casos podemos ver que son éxodos, ¿no? Que estamos viendo realmente flujos masivos de personas que están buscando seguridad afuera de su país de origen. Sin embargo, hay unas diferencias muy claves, especialmente si estamos considerando, ¿no?, lo que es el refugiado, lo que es el refugiado o refugiada en el Ecuador de Afganistán versus de Venezuela, ¿no? Porque lo que van a ser los números al final de Afganistán van a ser muy pequeñas, muy pequeños números en comparación con lo que serían las cifras de venezolanos y venezolanas en el país, ¿no? Y creo que también en cuanto a lo que se distingue, cómo entender eso, creo que también es importante ver un poco cómo son
las clasificaciones a nivel internacional, ¿no? De lo que es ser refugiado o refugiada, ¿no? Y también si lo vemos desde una perspectiva crítica, ¿no? Estoy súper de acuerdo con Sophie que tenemos que ver eso como proceso histórico, ¿no? Y también tenemos que verlo como lo que es también en cuanto al contexto de Afganistán, como mediado por los Estados Unidos, ¿no? Los países en Latinoamérica han estado aceptando por sus acuerdos, ¿no? Países que tienen alianzas fuertes con los Estados Unidos han estado acordando recibir a refugiados en otros países también como Colombia, México, etcétera, para poder tener buenas relaciones también con los Estados Unidos, ¿no? Entonces tenemos que ver eso también en su contexto. Creo que sí son realmente fenómenos bien diferentes. Perfecto, gracias Shirley por tu participación y por tu respuesta. Tenemos otra pregunta dirigida para Sofía y la pregunta es la siguiente. ¿Bajo qué parámetros se debe concebir a los refugiados desde la teoría crítica para no caer en la retórica de concebirlos como objeto a ser rescatados? Muchas gracias, Santiago, por esa pregunta. A ver, yo creo que ahí hay ciertas propuestas sobre la mesa desde los estudios críticos del refugio. Primero, creo que regresamos a cuestiones también de construcción de conocimiento y muy pocas veces, creo que contrario quizás a otros ámbitos, siempre se está viendo refugiado o migrante como siempre como un objeto de análisis, ¿no? Y muy pocas veces como agentes epistémicos. Y yo creo que de nuevo este es un ejemplo y los estudios críticos de refugio siempre están apuntando eso. Por otro lado, es de comprenderlos como figuras centrales políticas, ¿no? Es decir, o sea, además de que tengan esa agencia epistémica, realmente, digamos, poder mirar en ellos esas diferentes críticas sociales que podemos hacer. Es decir, un fenómeno donde podemos hacer una crítica política y social, ¿no? No verlo como una persona sobre el cual tenemos que decidir sobre él, sino que también esa agencia epistémica va además a hacer, por ejemplo, el deseo de pertinencia que va a ser, y en muchos casos es distinto, ¿no? Las autoras que mencioné hoy tienen un trabajo lindísimo porque resaltan que el deseo finalmente del refugiado o refugiada quizás no es el que salieron de su país, ¿no? Que hay un anhelo todavía, ese lugar de expulsión. Entonces juegan mucho con la temporalidad, trabajan mucho lo que se llama la temporalidad digamos, del refugio, ¿no? Donde juegan con ideas del pasado, presente y futuro para poder irnos más allá de quién se debe rescatar. Y de nuevo, creo que esto tiene que ver mucho también con quitarnos estos nacionalismos metodológicos, ¿no? Como cómo comprendemos el refugiado sin el Estado-Nación, ¿no? Sin la lógica predominante, y eso sí para ustedes de la carrera de Relaciones Internacionales es la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo entender el refugiado o refugiada sin el sistema internacional de derechos humanos? Es decir, realmente es una pregunta bastante profunda para cómo conceptualizarlo. Entonces, pero les recomiendo, les voy a poner aquí las autoras que están trabajando justamente estas otras propuestas donde además de ellas, y de nuevo, enfatizan la reproducción social y la innovación, ¿no? Que creo que es otro campo. Muchas gracias, Sofi, por tu respuesta. Hay una pregunta dirigida hacia Chel por parte de Camila Galarza. La pregunta es la siguiente. Ante el contexto ecuatoriano, caracterizado por una grave crisis económica y altos niveles de inseguridad, ¿es pertinente brindar acogida a refugiados afganos, más aún en un escenario donde el ecuatoriano, en el que impera la xenofobia? Bueno, justo en cuanto a lo que sería como el derecho a refugio, es un derecho humano, ¿no? En cuanto a lo que es pertinente,
bueno, son esas cosas que van definiendo muchas veces los gobiernos de nuestra parte, ¿no? Y según lo que son las opiniones de sus ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y en cuanto a lo que sería como la crisis económica, es realmente un punto súper importante considerar, ¿no? Y por esta razón, también cuando vemos lo que es la respuesta del Estado, eh, no solamente en Ecuador, sino en toda Latinoamérica, hacia lo que es, lo que son flujos migratorios, em, en este momento, muchos derechos básicos de salud, educación, trabajo, no están siendo cumplidos para sus propias poblaciones, ¿no? Entonces, por eso ahí también estamos viendo que se está incrementando la xenofobia, lo que son problemas sociales graves, de no poder llegar a entender los entre culturas, porque directamente hay este problema súper grave de xenofobia que se está cada vez creciendo más. Y yo creo que también tenemos que ver el rol de las instituciones, la cooperación internacional dentro de este ámbito también, porque algunos programas en el pasado han creado celos por las posibilidades algunos proyectos de trabajo que han sido disponibles para personas en situación de movilidad, y que directamente es algo que creo que por la experiencia se ha ido trabajando, ¿no? O sea, y se ve que la cooperación internacional está trabajando en eso. Sin embargo, todavía hay muchos problemas para como realmente llegar a a tener una solución seria a lo que es la xenofobia. No estamos llegando realmente a eso todavía, porque realmente estamos todavía igual, no pensando en cómo vamos a llegar a cubrir muchos de los derechos básicos que hace falta poder enfrentar para las personas que están en situación de movilidad. Muchas gracias por tu respuesta, Shirley. Bueno, en honor al tiempo de todos, realizaremos una última pregunta. Esta estará dirigida para Ariana. ¿Es posible que tras la retirada de Estados Unidos de Afganistán, entre uno o varios actores en juego, tal como Rusia, China, Turkmenistán y Pakistán, sabiendo que el territorio afgano es geográficamente estratégico? Bueno, creo que esa es una pregunta que está en la cabeza de todos. ¿Quién va a ocupar el vacío de poder en cuanto a potencia mundial en la situación de Afganistán, tomando en cuenta que hay varios intereses entrecruzados? China tiene varios proyectos millonarios de infraestructura. En Pakistán hay de hecho un proyecto, una carretera inmensa, unos oleoductos que pasan por ahí. Rusia tiene bases militares en todas las esquinas de Afganistán, por ejemplo. India también tiene interés en Afganistán en un posible, perdón, Pakistán más bien tiene un interés con Afganistán en un posible conflicto con India, que es, digamos, uno de sus enemigos históricos. Entonces, ahora, había un artículo en Foreign Policy que lo voy a buscar y se lo voy a pasar si es que no lo encuentro ahora para que lo lean, pero que me pareció una perspectiva bastante interesante y que de hecho hace mucho sentido, ¿no? Que decía que quizás la retirada de Estados Unidos puede traer esta esperanza de estabilidad en la región de una forma muy pragmática, ¿no? No desde el deber ser de cómo deberían ser las cosas, sino de hecho cómo son, que de hecho China, Rusia, Pakistán tienen interés en que haya estabilidad dados, digamos, los millones que están invertidos alrededor, ¿no? Entonces, me parece una perspectiva importante, creo que es importante considerarla y nuevamente un poco desencajándonos un poco del deber ser occidental, que es de donde nosotros juzgamos la situación, pero ya hay actores
digamos, Estados Unidos ya no tiene interés en esta parte de la región, diría yo que se va para Asia-Pacífico, pero definitivamente Rusia, y lo vemos, ¿no? Vemos cómo fueron las reacciones. Varias embajadas como Francia, Gran Bretaña y varios países, digamos, occidentales, una vez que estalló el conflicto, se fueron. Mientras que Rusia y China se mantuvieron, no hubo este rompimiento de relaciones diplomáticas, lo cual sí nos lleva a pensar de que hay bueno, lo sabemos, pero como se ratifica de una forma oficial, y han mencionado de posible reconocimiento digamos, a cómo se termine de establecer el gobierno o régimen talibán. Entonces, por alguna extraña razón, creo que hay un interés, aunque sea interés cruzado, de mantener la estabilidad, ¿no? Más no que no viene del deber ser, debemos comprometernos con la estabilidad y la región, no viene por ahí definitivamente, pero sí viene porque hay inversiones millonarias y hay, digamos, el costo de la estabilidad es mucho más alto que el de la estabilidad. Entonces, creo que por ahí puede haber una ventana de oportunidad, pero nuevamente, Afganistán, pienso yo que en las relaciones internacionales es la excepción a toda regla, es algo que un día es y al día siguiente no es, entonces creo que tenemos que ir cautos sobre lo que va a pasar, pero definitivamente podría decir que China y Rusia están como cuervos alrededor de lo que pasa en esta situación, y creo que el rol de la comunidad internacional más bien estará en evitar que de una crisis se desate otra crisis a nivel humanitaria. Entonces, eso es lo que podemos prever. Nuevamente, Afganistán es la excepción a la regla en cuanto a relaciones internacionales y el estudio de los conflictos en relaciones internacionales. Entonces, habrá que ver. Pero este artículo, que lo voy a buscar y se lo voy a compartir, espero que esté gratis en Foreign Policy, pero realmente hace bastante sentido que las potencias tengan un interés cruzado y utilitario en mantener, digamos, la estabilidad. Y yo en este momento aprovecho para despedirme. Disculpen la mala crianza, pero a las 7 tengo un taller que ya estaba comprometida. Entonces, pues agradecerle a todos los que nos están viendo, a Sofía, a Cheryl, qué gusto conocerlas y qué gusto poder intercambiar ideas con ustedes. Y nada, pues qué alegría que estemos, digamos, mujeres liderando esta discusión. Realmente es emocionante. Así que muchas gracias, Luis, a la Universidad de San Francisco. Un gustazo. Y pues nada, que sigan conversando y que sigan debatiendo y nos vemos a la próxima. Chao, chao. Muchas gracias, Ariana, por tu excelente participación. Es un gusto haberte tenido acá en Gracias. este conversatorio. Bueno, en nombre del Outsider extendemos nuestro agradecimiento a todos y todas por su participación. Ha sido un panel sumamente interesante que nos ha permitido justamente reflexionar sobre la complejidad de la realidad de los migrantes y más aún en contextos de conflicto como en Afganistán. En el nombre de la revista agradecemos especialmente a las ponentes Ariana, Cheryl y Sophie por su tiempo y colaboración. Les extendemos una cordial invitación a todos los presentes para el Call for Papers de la revista El Outsider para que justamente realicen sus artículos académicos que tienen como fecha límite de cierre el 9 de octubre. Esta es una oportunidad muy grande porque justamente es una oportunidad para que ustedes puedan descubrir un poco más del área de la academia y desarrollar un poco más de investigación. De igual manera, les invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan enterarse de nuestras actividades y seguir participando en estos espacios de discusión y aprendizaje. Una buena noche para todos. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.